En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con el brazo, que es el ejercicio número 7 de la práctica 2. Ahora, esto nos va a servir para continuar practicando las herramientas de pad, de pocket y el mirror dentro de los sketch. Para esto vamos a comenzar en Mechanical Design, Part Design, y nombramos nuestra pieza. Una vez aquí vamos a tener que identificar qué elementos nos va a facilitar la creación de la geometría principal. Para esto, mi recomendación sería que empecemos a generar los cilindros, pero sin las partes que están ranuradas ni los barrenos interiores. ¿Por qué esto? Porque al nosotros querer generar las partes que conectan estos elementos llamados estructurales, conectores, podemos llegar a terminar agregando material dentro de los agujeros que hayamos hecho previamente. Para evitar esto, entonces directamente vamos a empezar a generar los cilindros. Para esto nos vamos a ir al piano YZ, le vamos a dar Sketch y vamos a generar un círculo que parta del centro de mi piano. Una vez hecho esto, este círculo voy a decir que va a empezar siendo este elemento de la parte de en medio, que es el de la parte superior, en medio, superior. Ahora, vamos a decirle que el diámetro es de 50 y queda totalmente restringido y le vamos a dar pad. Ahora, el pad, como hice el piano exactamente a la mitad del elemento que quiero generar, puedo darle que tenga un pad hacia un lado de 25 milímetros y posteriormente voy a habilitar esta opción para que este elemento tenga un mirror del otro lado respecto al piano en el que lo estoy generando. Lo pudimos haber trabajado también con More y definido el segundo límite, aunque en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera, para practicar con esta herramienta. Una vez hecho esto, vuelvo a seleccionar el mismo piano, hacemos un bosquejo, y ahora vamos a hacer el círculo exterior de la parte de abajo. Cuidamos que tenga la restricción de posición con la línea vertical, y le vamos a dar su valor de diámetro de 56 milímetros. Y posteriormente, este elemento tengo que restringirlo de manera vertical. Mi distancia entre centros es de 110 milímetros entre este círculo y este otro círculo. Vamos a darle la distancia entre el centro de mi piano principal y el centro de mi círculo. Es 110. Una vez hecho esto, le vamos a dar salir y vamos a generar el pad. Ahora, ¿qué elemento nosotros vamos a estar generando en este pad? Según nuestras vistas del piano, hay que identificar el elemento en el que vayamos a tener el largo más grande, que es el que identificamos en la parte de abajo. En este caso, nosotros tenemos una vista frontal y una vista lateral. Ahora, en estas vistas podemos observar que si nosotros sumamos 15 más 15 más 18, esta suma va a ser menor a que si nosotros sumamos 18 más 34 más 18. En este caso, vamos a seleccionar los 18 más 34 más 18 entre 2, para que nos dé el radio del elemento. Le damos en Preview y nos da la distancia de 35 milímetros. Volvemos a habilitar la opción de Mirror dentro del pad y le damos OK. Por último, me faltaría generar el otro cilindro que tengo en la parte superior, del lado derecho de mi pieza. Ahora, seleccionamos de nuevo el piano YZ, le vamos a dar en Sketch y vamos a seleccionar ahora este elemento y lo vamos a volver de construcción. ¿Por qué en esta ocasión no directamente lo dimensionamos? Porque nosotros vamos a querer que
este círculo exterior coincida de manera tangencial con este otro círculo. ¿Qué quiere decir de manera tangencial? Que este punto de aquí de la circunferencia esté tocando a esta línea de aquí, en un solo punto, a esta línea horizontal. Para esto, vamos a seleccionar la circunferencia, la vamos a proyectar y la vamos a volver elemento de construcción. Posteriormente, vamos a generar un círculo en la parte derecha con un diámetro de 36. Ahora, para empezar a restringir este elemento, vamos a poner una restricción entre el centro del primer círculo, que coincide con el centro de mi plano principal, con el centro de mi pieza. Ahora, en este caso, si vemos, nos aparece una restricción en diagonal. Cuando suceda esto, nosotros vamos a dar clic derecho y vamos a poder escoger si queremos una distancia horizontal o una distancia vertical. Ahora, vamos a decirle una distancia horizontal. ¿De cuánto? De 55 más 30. Vamos a ponerle 85 milímetros. Posteriormente, nosotros vamos a restringir este elemento tangencialmente. Para ello vamos a seleccionar una línea, la vamos a volver de construcción y la vamos a colocar sobre la coincidencia con la línea vertical de mi plano principal y que toque la circunferencia de mi elemento de referencia. Para esto, vamos a ponerla por aquí y vamos a comenzar a restringir este círculo. Para ello, vamos a seleccionar el vértice de mi círculo, perdón, el vértice de mi línea de construcción con la circunferencia de mi círculo con diámetro 36. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar la herramienta que se encuentra arriba de Constraint. En esta vamos a poder encontrar las definiciones de todas las restricciones que vamos a poder encontrar en CATIA. En este caso, vamos a utilizar la de coincidencia. Habiendo hecho esto, podemos ver que este elemento está tocando, el punto de mi línea toca en cualquier parte de la circunferencia, pero lo que a nosotros nos interesa es que lo toque de manera tangencial. Para ello, vamos a seleccionar de nuevo este punto junto con la circunferencia de mi círculo. Vamos a irnos a la herramienta de Constraint Definition y vamos a... Ok, para esto tenemos que seleccionar la línea. Seleccionamos la línea, la circunferencia y en Constraint Definition vamos a ubicar la herramienta tangencial. Anteriormente, ¿por qué no nos aparecía? Porque estábamos seleccionando un punto. Al seleccionar el punto, directamente no nos deja restringir tangencialmente. Siempre tiene que ser con una línea para hacerlo tangencial. Seleccionamos tangencial y le damos OK. Ahora, si se nos mandó a la parte de arriba, únicamente sería cuestión de posicionar mi pieza de tal manera en que me ponga la restricción que yo estoy queriendo manejar. Por ejemplo, en este caso, vamos a seleccionar este elemento, la circunferencia de nuevo, restricción y tangencial. Una vez hecho esto, vamos a salir, vamos a generar el path. ¿Con qué dimensiones? Si anteriormente habíamos utilizado la más grande, ahora vamos a utilizar la pequeña, con el espaciado de 18 y estas pequeñas extrusiones de 15 de cada lado. Entonces, vamos a abrir paréntesis, 15 más 18 más 15 entre 2. Y recordamos seleccionar la opción de Mirror para que lo seleccione del otro lado, haga la extrusión en ambos lados. Una vez hecho esto, vamos a pasar a construir las conexiones entre estos cilindros. Nosotros para hacerlo tenemos diferentes maneras. Podríamos empezar a generar un sketch en esta vista, en la vista que tenemos en la parte de abajo, y generar un pad y extruirlo. Pero lo que pasa es que si nosotros vemos en la vista isométrica, vamos a tener unos pequeños sobresalientes en los brazos de la pieza.
Para ahorrar pasos, lo que podemos hacer es generar un pad en una parte superior, por ejemplo, en esta cara plana, y proyectar este elemento hacia la parte de abajo. Para ello, vamos a utilizar unas herramientas que nos permiten posicionar los planos a una distancia que nosotros vayamos a, que sea de nuestra conveniencia. Para ello, vamos a seleccionar el plano X y Y, vamos a, en elementos de referencia, vamos a seleccionar Plane. Al seleccionar esta herramienta, por default nos da la definición de un offset. Esto nos va a dar una distancia entre el plano de referencia y hacia dónde lo quiero mandar. En este caso, esta distancia la vamos a conocer como desde el centro de mi círculo de diámetro 50, que era donde estaba mi plano principal, hasta este punto de la circunferencia. Esto sería el radio de ese elemento, que serían 25 milímetros. Le damos OK, y ya con esto nosotros vamos a poder generar un plano en un sketch en este plano. Le damos generar, y vamos a empezar a construir nuestro elemento que conecta. Si observamos, nosotros vamos a tener esta pequeña figura que va a conectar a la mitad de mi elemento. Nosotros lo vamos a poder observar aquí, que este punto de aquí donde termina la línea coincide con el centro de mi círculo. Va a después tener un pequeño desnivel y se va a conectar hasta la mitad de mi otro elemento. ¿Cómo sé que a la mitad? Porque de nuevo la línea empieza donde empieza el centro de mi círculo. Para ello vamos a ubicarnos en esta parte del plano, en la vista frontal. Vamos a generar esta geometría. Para ello vamos a proyectar algunos elementos. Vamos a proyectar las circunferencias del cilindro pequeño y el cilindro mediano que acabamos de construir. Vamos a darle proyectar y los vamos a volver a elementos de construcción. Una vez hayamos hecho esto, vamos a comenzar a darle la forma general a nuestro pad. Para ello, vamos a seleccionar la herramienta de Line, le damos clic 2 veces para que podamos trabajarla consecutivamente. Vamos a partir del centro de mi plano principal hacia la izquierda, posteriormente una línea vertical hacia arriba, posteriormente una línea horizontal hacia la izquierda, y por último, una línea vertical que llegue hasta la mitad de mi círculo. En el caso de aquí no nos está apareciendo la mitad de esta línea, entonces lo que vamos a hacer por el momento es dejarlo aquí. Para conectarla vamos a utilizar un elemento de construcción que una la mitad de esta línea, que representa la circunferencia de mi círculo, con este otro tramo. Haciendo esto, yo voy a poder generar una restricción de coincidencia entre el punto de esta línea vertical y esta línea de construcción. Le vamos a dar que coincidan estas líneas. Ahora, si observamos en el plano, nosotros vamos a tener un pequeño espaciado entre la cara del cilindro y este elemento que se empieza a generar en esta zona. ¿Cuánto va a ser este espaciado? Va a ser de 3 milímetros. Vamos a dar una restricción entre este elemento y este elemento de 3 milímetros. Ahora, vamos a generar la restricción. ¿De quién? La restricción de esta línea de aquí, esta línea horizontal, que según nuestro plano tiene una distancia de 12. Seleccionamos Constraint, esta línea, y le vamos a dar su valor de 12. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a calcular esta distancia vertical? Si nosotros recordamos anteriormente, habíamos tenido que hacer una suma para poder calcular la distancia entre centros de los elementos superiores. Para esto, nosotros vamos a identificar que desde el centro de este círculo hasta
donde empieza la cuña, donde empieza este pequeño desnivel, vamos a tener una distancia de 55. Entonces seleccionamos el punto y esta línea y la vamos a restringir a 55 milímetros. Una vez hayamos hecho esto, nos faltaría únicamente conectar nuestro elemento a la mitad. Vamos a terminar de cerrar nuestro perfil hasta que coincidamos a la mitad de esta línea. Una vez hayamos hecho esto, como es un elemento que se encuentra a la mitad, vamos a poder generar un mirror. Recuerden que seleccionamos con control cada una de las líneas que queramos copiar. Ubicamos la herramienta de mirror dentro del menú de operación y vamos a seleccionar el eje de simetría donde queremos copiar el elemento. Aquí, aparentemente ya no tengo ninguna línea de construcción, digo una línea que no esté de construcción, que no vaya yo a dar el path. Le vamos a dar Exit Workbench y vamos a generar nuestro path. Ahora, cuando nosotros damos la definición de path, nos lo quiere mandar a la parte de arriba. Entonces, con esta flecha de color naranja que tenemos en esta parte, vamos nosotros a poderle dar la dirección contraria. De igual manera lo podemos hacer dentro del menú de la definición de path. ¿Hasta dónde va a tener esta distancia? Nosotros la vamos a identificar que este path conecta de nuevo hasta la circunferencia de mi elemento que estaba en la parte derecha. Quiere decir que el path va a tener la misma distancia del diámetro de mi pieza. Quiere decir 36 milímetros. ¿Se dan cuenta cómo si hubiéramos nosotros generado los agujeros interiores en esta zona y en esta zona, al nosotros dar este path hacia abajo, automáticamente se hubiera vuelto a rellenar material dentro de esta zona? Entonces, de los últimos pasos que vamos a hacer va a ser generar estos pequeños agujeros en esta zona. Una vez terminada esta parte de arriba, nosotros nos vamos a pasar a generar el conector entre este cilindro y el cilindro de la parte inferior. Para esto, lo que nosotros vamos a hacer es generar ahora un plano en medio. ¿Por qué en medio? Porque ahorita que veamos las restricciones de diseño que vamos a necesitar para las piezas, vamos a ver que esta va a ser la mejor vista. Nosotros lo podemos hacer de manera frontal y posteriormente extruir o darle un offset a este plano y trabajarlo de manera similar a como lo hicimos aquí, para tenerle que dar desde el inicio estos pequeños desniveles. Sin embargo, por el momento vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a darle un sketch y vamos a empezar a proyectar algunos elementos. ¿Qué vamos a proyectar? Vamos a proyectar este círculo junto con el círculo de la parte inferior. Vamos nosotros a darle proyectar y elemento de construcción. Una vez hayamos hecho esto, vamos a generar el rectángulo que vamos a tener en esta zona. Ahora, este rectángulo lo podemos nosotros generar con dos líneas. Le damos doble clic y simplemente vamos a conectar desde la mitad de la mitad de mi círculo que coincida con su centro, hasta que nosotros pasemos hasta con una línea vertical. Con esta línea vertical nosotros vamos a tocar el siguiente círculo que tenemos en la parte inferior. Lo que nosotros podemos hacer aquí es tocarlo de manera vertical, dejarlo un poquito antes de que toque para que la línea quede totalmente vertical. Aquí de hecho nos aparece una restricción de manera tangencial. Entonces, por el momento, seleccionamos este punto, la línea de construcción, y le vamos a dar una restricción de coincidencia. No nos la está reconociendo, entonces lo que vamos a hacer es de nuevo, seleccionamos esta, el círculo, clic derecho y coincidencia. Ahora,
Lo que nosotros vamos a tener que definir únicamente es la línea del otro lado. Si nos damos cuenta con esto, como la línea es totalmente tangencial en este punto, a la mitad de este círculo, automáticamente este elemento quedó totalmente restringido. No hubo necesidad de darle dimensiones o algún otro elemento. Nosotros vamos a poder generar un mirror en esta zona, seleccionamos esta línea, le vamos a dar mirror y con la línea vertical del eje vamos a darle su simetría. Si nosotros observamos en esta zona, vamos a tener un elemento que vamos a tener que cortar y vamos a tener que generar una línea en esta zona. Para ello, nosotros vamos a proyectar esta línea y vamos a empezar a utilizar la herramienta de Quick Trim. Como vamos a necesitar también estos segmentos curvos, nosotros seleccionamos esta curva, también el círculo en la parte inferior, y por el momento los vamos a volver elementos tangibles. Ahora, utilizando la goma, le damos doble clic para utilizarla varias veces y vamos a empezar a borrar aquellos elementos que no vayamos a utilizar. Va a ser la parte superior del círculo, esta línea horizontal, la parte de este lado de la proyección, esta parte de la línea vertical, esta parte del segmento curvo y la parte inferior de mi círculo, para que únicamente me quede este tramo circular, este arco. Ahora, una vez que hayamos hecho esto, le vamos a dar Exit y vamos a generar nuestro path. Al generar nuestro path, vamos a tener que buscar el espesor dentro del plano de nuestra pieza. Si nosotros observamos en esta zona, en la vista izquierda de nuestro plano de dibujo, vamos a encontrar el espesor de 18 milímetros. Vamos a darle la mitad, 9 milímetros hacia un lado, y que lo refleje hacia el otro lado. Una vez hecho esto, le damos OK y vemos que ya nos construyó el conector. Únicamente nos faltaría darle un pad hacia esta zona. Un pad que se extruya un poco más para que genere este pequeño desnivel. Para ello vamos a generar un bosquejo en esta cara y vamos a ayudarnos con la proyección de este elemento curvo. Vamos a seleccionar este elemento, lo vamos a proyectar y le vamos a dar, por el momento no le damos de construcción porque lo vamos a tener que cortar. Entonces, vamos a seleccionar una línea que conecte ¿dónde? Que conecte en alguno de los tramos. Lo ideal sería que conectara obviamente coincidente con esta línea. Entonces, lo podemos hacer de una vez también. Vamos a proyectar también estas dos líneas. Entonces, seleccionamos la línea, proyectamos y vamos a usar una línea que conecte a ambas. Que conecte de este punto hacia este punto de manera horizontal. Voy a tener yo que extruir esta zona. Para nosotros definir la altura, en nuestro plano vamos a identificar la distancia que tenemos entre el centro de mi círculo de la parte superior y este pequeño desnivel. Para ello seleccionamos la línea, el centro, y le vamos a dar en dimensional, en constraint. Le vamos a dar el valor de 70 milímetros. Una vez hecho esto, utilizamos de nuevo la herramienta de Quick Trim para borrar aquellas líneas de construcción que no me interesaban. Esta línea vertical, esta otra línea vertical y la parte de abajo de mi círculo, para que únicamente me quede el elemento que quiero proyectar, que quiero extruir.
Vamos a darle un pad. ¿De cuánto va a ser este pad? Si nosotros buscamos en nuestro plano, nosotros identificamos que desde la cara de este elemento, del que habíamos construido, de aquí, hasta su espesor total, vamos a tener 22 milímetros. Le vamos a dar 22 y le vamos a dar en Preview. Aquí nosotros podemos darle un OK y directamente darle un mirror y copiar este elemento respecto al plano. Pero para esto vamos a utilizar la herramienta de More, le vamos a dar aquí en la definición y vamos a hacer una pequeña suma en el segundo límite. Si nosotros le empezamos a dar un valor, vamos a ver que va a empezar a sobresalir este elemento. Entonces, nosotros vamos a tener que sumar los 22 que sabemos que mide este elemento que extruimos, más lo que mida mi elemento interior, que sabemos que mide 18 milímetros, el espesor de esta parte. De esta parte y esta parte mide 18. 18. Vamos a darle en Preview y le damos OK. Automáticamente con esto tendríamos ya la geometría principal de nuestra pieza. Únicamente nos faltaría generar los pockets. ¿Para qué? Para quitar el elemento que tenemos en la parte superior, en la parte inferior y en los laterales. Ahora, para generar un pocket que me quite todos los barrenos o agujeros que tengo en los cilindros, pues lo voy a hacer en el que tenga la mayor dimensión. ¿Por qué? Porque si yo lo genero uno por uno, voy a hacer más operaciones. Si yo lo genero en este, lo voy a poder generar en los otros. Pero en este directamente, con darle aquí el sketch y darle up to next, se van a quitar todos los círculos que haga. Entonces vamos a seleccionar esta cara, vamos a darle un sketch y vamos a proyectar todos estos círculos. Los proyectamos, los volvemos elementos de construcción y esto nos va a servir para que nosotros generemos la concentricidad de nuestros nuevos elementos. Entonces, en este caso, seleccionamos clic, le ponemos esta dimensión. Aquí donde veamos que aparece un icono de un círculo relleno, quiere decir que tenemos concentricidad con este elemento. Y en esta zona, aquí también. Vamos a darle sus dimensiones. Tenemos que el diámetro de la parte interior de la parte de abajo mide 32 milímetros. El que voy a tener yo en la parte superior va a medir 25. Y por último, el de la parte derecha va a tener un valor de 15. Una vez hecho esto, vamos a darle Exit. Vamos a darle un Pocket que genere una operación Up to Next. ¿Para qué? Para que genere hasta los siguientes elementos. Entonces le vamos a dar OK. Y únicamente nos faltaría hacer los pockets de la parte de arriba y de la parte de abajo. Para hacerlo, vamos a tenerlo que hacer en operaciones separadas. ¿Por qué lo vamos a tener que hacer en operaciones separadas? Porque si nos damos cuenta, estas ranuras que tenemos nosotros aquí van a tener diferentes distancias. Si vemos, el espacio de quitado de material aquí va a ser de 34 milímetros. Sin embargo,
En esa otra zona, nosotros vamos a identificar que el quitado de material fue de 18 milímetros. En esta zona vamos a quitar 18 y en esta zona vamos a quitar 34. Para ello, vamos a hacer un sketch en esta zona, en este plano, en el plano YZ, le vamos a dar bosquejo y vamos a generar una geometría donde nos permita quitar el material. No necesita estar totalmente restringida esta geometría, simplemente es que tenga los puntos importantes de distancias que necesitamos remover. Vamos a proyectar este elemento y estas dos líneas. Perdón, este círculo y la parte superior. Le damos en proyectar elemento. Le decimos que sí y le vamos a dar en elemento de construcción. Una vez hecho esto, lo que nosotros vamos a generar va a ser un rectángulo normal, no necesita ser un rectángulo que esté centrado, y vamos a darle una forma así por el estilo. Podemos darle incluso una distancia mayor para que no vayamos a tener algún problema a la hora de darle dimensiones. Y vamos a definir la distancia entre esta línea y esta línea. ¿Cómo sabemos qué es esta distancia? Si nosotros nos vamos a la vista izquierda de nuestro plano, vamos a ver que la distancia que hay entre este elemento que nosotros vamos a tener en esta zona va a ser los 12 milímetros. Vamos a tener una distancia respecto a donde se encuentra en la circunferencia, un punto del diámetro, hasta esta zona. Entonces, vamos a definir esta línea con esta línea y le vamos a dar una distancia de 12 milímetros. Lo que yo también podría hacer, y de hecho si lo hago me va a sobre restringir mi diseño, es seleccionar este círculo con esta línea y vamos a darle tangencial. Si nos damos cuenta, nos lo restringe. Si yo borrara la dimensión de 12, nos seguiría poniendo la misma cota que acabamos de poner. Una vez hecho esto, vamos a darle exit y vamos a generar un pocket en ambas direcciones, tanto en izquierda como derecha. ¿De cuánto? Si nosotros dijimos que este espaciado era de 34, nosotros vamos a tener que generarlo de 17 milímetros. Aquí podemos darlo nuevamente ya sea con mirrored o lo podemos dar con una definición de un segundo límite. Una vez hecho esto, vamos a pasar a generar el otro elemento que nos faltaba por quitar, en esta ranura de aquí. Vamos a generar un plano de nuevo en esta cara, perdón, en el plano YZ. Vamos a hacer un rectángulo y vamos a proyectar este elemento, el círculo exterior. Lo volvemos elemento de construcción para que no nos vaya a molestar después. Y ahora vamos a ver las dimensiones que tiene que tener este elemento. Nosotros sabemos que este elemento tiene que quedar de manera tangencial. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a poder identificar con las líneas ocultas de nuestro diseño. Nosotros vamos a identificar que en esta zona están coincidiendo la ranura junto con la creación de nuestro círculo, en esta parte de aquí. Vamos nosotros a identificar entonces una distancia entre esta línea y esta línea, la línea vertical y la circunferencia, clic derecho y le vamos a dar tangencial. Una vez que hicimos esto, lo que nosotros vamos a poder identificar en esta zona es que la distancia que hay entre esta línea y esta línea tiene que ser 0. Por eso identificamos que es de manera tangencial. Aquí tenemos una línea que nos indicaría que este elemento se conecta con este. Ahora, las distancias no nos importan, entonces le damos salir
Vamos a darle un pocket. Y ahora en esta ocasión, la definición no va a ser de 17 milímetros, van a ser 18 entre 2. Vamos a darle 9 y le vamos a dar en Mirrored. Review y le vamos a dar OK. Aquí podemos ocultar los planos, podemos darle clic derecho en el plano, Hide and Show. Y con esto quedaría concluida nuestra pieza.